Y paz del Señor. Como siempre nos alegra estar en medio de los hermanos aquí en la localidad de Suba, ¿no? Para nosotros es de gran alegría y nos sentimos siempre acogidos y acompañados por los hermanos. Nos alegra poder verles nuevamente y estar en medio de ustedes, hermanos. Siempre sabemos que ustedes oran por nosotros y también ustedes están en nuestras oraciones constantemente, ¿no? Bueno, dispongámonos en las manos del Señor para que el Señor nos ayude ahora a considerar su palabra, para que el Señor pueda hablarnos conforme Él quiere. Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta mañana que tú nos has concedido estar juntos, Señor. Gracias, Señor, por haber abierto este camino vivo y nuevo, Señor, delante de ti por medio de tu amado Hijo Jesucristo, por medio del cual podemos ahora venir y alabarte, Señor, honrarte, bendecirte, Señor, con gozo y con alegría, Señor. Gracias por este trono de gracia, Señor, que tú has puesto delante de nosotros para poder acercarnos a ti en toda nuestra debilidad, en toda nuestra insuficiencia, Señor. Sin querer aparentar nada, Señor, delante de ti, porque tú conoces todas las cosas, Señor, y tú no esperas, Señor, de nosotros grandes cosas, sino solamente que nos dispongamos para recibir tu gracia, Señor. Y así, Señor, queremos estar dispuestos, Señor, para que tu palabra pueda ser dada en medio nuestro, Señor, que nos anime, que nos aliente, Señor, que nos enseñe, que cumpla el propósito con el que tú la hayas enviado, Señor. Nos disponemos y rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, si podemos abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, y recordamos ahí ese pasaje en el que este profeta de Dios, como todos sabemos, pues fue grandemente usado por el Señor en su tiempo, y el Señor levantó a este varón en medio del pueblo de Israel para anunciar lo que el Señor vendría a hacer con su pueblo, y mucho más que con el pueblo de Israel, pues con todo el plan de salvación que él tenía, ¿no? Sabemos que es uno de los profetas mesiánicos más importantes que el Señor pudo usar para anunciar ese camino de salvación que el Señor traería en medio de los hombres. Entonces aquí en el capítulo 6 está este pasaje que seguramente ha sido ya leído por los hermanos, estudiado, en el que el Señor se le aparece y le permite a Isaías ver su gloria. Entonces ahí en el capítulo 6 leemos desde el verso 1. Dice: en el año que murió el rey Usías. Y como sabemos, esta primera frase pues nos da el contexto en el cual Isaías tiene esta experiencia con el Señor, esta visión que el Señor le permite tener acá. Y fue justo en el año en el que este rey Usías había muerto, ¿no? Y vamos ahí un momentico, sin perder ahí, solo para recordar, para tener claro el contexto de lo que el Señor va a hablar acá, al libro de Segunda de Crónicas 26, para que recordemos un poco cómo fue esta circunstancia en la que este rey Usías tuvo que morir. Porque como este pasaje está en ese contexto, pues seguramente el Señor tiene que enseñarnos algo por medio de esta situación, de esta circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel aquí al morir este rey Usías. Dice Segunda de Crónicas 26. Vamos a leer no todo el pasaje, sino el verso 16. Los hermanos después pueden leer todo el pasaje completo y van a ver cómo este Usías, este rey Usías, que fue rey en Judá, pues fue un rey que estuvo andando
conforme al corazón de Dios, guiando el pueblo hacia la santidad, quitando la idolatría del medio del pueblo de Judá, del reino de Judá, y buscando que el reino de Dios, su voluntad, su ley fuera establecida nuevamente en medio de su pueblo. Y luego dice el verso 16 acá: mas cuando ya era fuerte, refiriéndose a Usías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Siempre que hay enaltecimiento delante de Dios, de nuestros propios corazones, pues eso finalmente va a producir es una ruina. Y nosotros como hijos del Señor debemos pedirle al Señor que siempre guarde nuestros corazones, para que cuando el Señor nos utilice, nos use, cuando nosotros creamos estar, como dice la palabra, firmes, veamos que no caigamos en un enaltecimiento, ¿no? Porque siempre hay este peligro, este riesgo de que cuando el Señor puede empezar a obrar en nuestras vidas en determinado aspecto, bien sea por medio de un ministerio o permitiéndonos salir de alguna circunstancia de la que nunca habíamos podido salir, y de pronto el Señor nos ayuda con su gracia y nos permite salir adelante o pasar por esa situación. Siempre está el riesgo de que nuestra carne, nuestra naturaleza caída siempre venga y nos haga enaltecer de aquello en lo cual el Señor mismo ha sido quien nos ha ayudado y quien nos ha fortalecido, ¿no? Bien sea en un ministerio o en cualquier otra circunstancia de nuestra vida. Y siempre dice que hay enaltecimiento, luego viene la ruina, ¿no? Lo dice el libro de Proverbios constantemente. Y nosotros debemos guardar nuestro corazón, y fue justo esto lo que pasó con el rey. Cuando el rey vio todas las obras que había hecho en medio del pueblo de Judá, todo lo que el Señor le había ayudado, cuánto el Señor había fortalecido su reino, entonces dice que su corazón, y ahí comienza el problema de todo, ¿no? Fíjate que el problema para este rey no comenzó por fuera, no fue que vinieron ejércitos enemigos y quisieron destruir lo que él había edificado, sino fue desde su propio corazón donde empezó la dificultad. Quizás, claro, eso se manifestó luego en algo externo, pero la dificultad, desde como Dios la presenta, como Dios nos la hace ver, la dificultad empezó en el propio corazón. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que constantemente guarde nuestros corazones, que nos examine y que nos mantenga a sus pies en humildad, ¿no? Sin importar lo que el Señor pueda usarnos o hacer con nosotros. Entonces dice: su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces este rey, que había hecho tantas cosas grandes siendo rey, como rey, su corazón dice que se enalteció y quiso también tomar las funciones que solamente le correspondían a los sacerdotes, ¿no? Él quiso entrar al templo de Dios, entrar hasta el lugar santísimo y ofrecer el incienso, y esa labor solamente le correspondía a los sacerdotes. Entonces este rey, por causa de ese enaltecimiento que tuvo en su corazón, no fue delicado con los asuntos y con lo que Dios había decretado para su santidad, ¿no? Aquellos sacerdotes que eran los hijos de Aarón habían sido consagrados para prestar ese servicio de presentar incienso delante de Dios, ¿no? Y no es porque ellos fueran algo más o menos que el mismo rey Usías, solo que ellos habían sido, como dice ahí, consagrados, y esa consagración les daba entonces a ellos esa posibilidad de poder entrar y ofrecer ese incienso en la presencia de Dios. Y es el Señor mismo el que puede poner y capacitarnos en determinada función en medio de su cuerpo, en medio de la iglesia. Es el mismo Señor el que puede darnos una determinada función para cumplir. ¿Amén? Y nosotros debemos ser conscientes de lo que el Señor nos ha puesto a hacer, y en eso que el Señor nos pone a hacer, ser fieles con Él y no pretender ir más allá de lo que el mismo Señor nos quiera haber puesto para hacer, ¿no? Pero este rey, pues que
su corazón se enalteció, entonces quiso ir más allá de lo que el mismo Señor le permitía para hacer. Y no escuchó entonces a los sacerdotes que le reprendían, cuidándole, aunque él lo considerara al principio como una oposición, en realidad era por causa de que le amaban y que querían cuidarle, y entonces él siguió más adelante. Y entonces dice el verso 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces esta lepra es una manifestación del pecado. Nosotros sabemos que la lepra en el Antiguo Testamento tipifica el estado real y verdadero de nosotros en pecado. Delante del Señor todos nosotros estamos en esta condición. Y el Señor permitió que esto fuera evidente para el mismo Uzías, para el mismo rey Uzías y para el resto del pueblo, para que vieran qué delicado era lo que él había hecho y que había pecado en aquello que él había querido hacer por sus propias fuerzas, ¿no? Entonces dice el verso 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Entonces aquí está este pasaje que nos muestra esa historia en la cual entonces encaja este pasaje que vamos a seguir leyendo aquí en Isaías 6. Entonces dice, en el año que murió el rey Uzías, o sea, en el año en que esto finalmente finalizó, ¿no? Esta circunstancia, esta situación. Entonces dice el rey Uzías, Isaías, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces aquí comienza este pasaje y cómo Isaías entonces tiene esta visión del trono del Señor llenando el templo, su gloria como con sus faldas llenaban el templo, ¿no? Y Isaías necesitaba esta visión. Nosotros sabemos que este no fue el inicio del ministerio del profeta Isaías. Isaías ya había venido profetizando, de hecho está aquí en el capítulo 6 esta profecía, o sea que él ya había venido profetizando durante los capítulos anteriores, él ya había venido habiendo profetizado, ¿no? De parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero después de esta circunstancia que ocurrió con el rey Uzías, era necesario que el profeta Isaías tuviera una nueva visión de esto que va a haber acá. Porque el Señor a veces requiere, hermanos, en medio de nosotros y para su avanzar con nosotros, requiere darnos un poco más de revelación, un poco más de visión, para que nosotros podamos continuar, para que nosotros podamos avanzar en sus caminos, para que nosotros podamos ir adelante con Él. Porque seguramente, con lo que acabamos de leer de la historia del rey Uzías, eso seguramente impactó a todo el pueblo, e impactó al mismo Isaías. De cuán delicado era, por ejemplo, estar en medio de la casa del Señor, de pretender hacer algo para el Señor, de poder ser usado por el Señor en medio de su casa, ¿no? Qué delicado era, porque habían acabado de ver a un rey que había querido buscar al Señor, que había querido incluso servirle más allá de lo que el Señor mismo le había dado para hacer. Y eso había hecho que este hombre, más que ser bendecido, o más allá que ser prosperado y respaldado por el Señor en su intento de querer ayudarle y servirle, más bien fuera juzgado por Dios y fuera leproso y tuviera que ser apartado del pueblo. Entonces, en esa circunstancia, el Señor necesita dar una nueva visión a Isaías. Necesita mostrarle cómo Él ve las cosas, lo que Él ve, ¿no? Porque seguramente al ver esto,
todo el pueblo tenía temor ahora de acercarse a la casa del Señor, ¿no? Y el mismo Isaías, que era un siervo verdadero del Señor, no sabía ni cómo poder ahora servir al Señor con ese temor que podría causarle el hecho de ver que acercarse demasiado al Señor, a la presencia del Señor, o de una manera equivocada e incorrecta, iba a causar problemas. Podía equivocarse en nada. Exactamente. Entonces el Señor tiene que darle esta visión. Y entonces el Señor puede mostrarle a Isaías y le muestra su gloria, ¿no? Siempre nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor quiere avanzar su plan, su propósito en medio de los hombres, Él traía revelación en medio de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando el Señor quiso llamar a Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo allá en Gálatas presenta todos sus pergaminos, lo que él era antes de conocer al Señor, ¿no? Y él dice que él era hebreo de hebreos, que era irreprensible en cuanto a la ley, ¿no? Y dice, pero cuando agradó al Padre, revelar a su Hijo en mí, ¿no? Entonces a partir de esa revelación, Pablo fue otra persona totalmente diferente. Pablo cambió la manera en que él veía todas las cosas y la manera en cómo él actuaba y hacía, ¿no? Entonces, la revelación, que Dios abra nuestros ojos, que el Señor nos pueda dar un poco más de su luz en nuestra vida, es lo que siempre necesitamos para poder seguir avanzando, para poder continuar. A veces cuando nosotros percibimos que las cosas están un poco detenidas, que las cosas no están avanzando, que algo más necesitamos, lo que pudiéramos pedirle al Señor es que Él abra nuestros ojos y que nos conceda ver un poquito más, ¿amén? Lo que Él está haciendo, lo que Él está queriendo, lo que Él está buscando, ¿amén? Y que esa revelación, esa luz de Dios en nuestras vidas nos permita seguir avanzando y no quedarnos estancados, no quedarnos, que el enemigo pueda hacernos quedar derrotados en el camino, sino que podamos continuar, ¿amén? Necesitamos al Señor, necesitamos al Señor que su luz venga, que su luz nos ilumine, que Él nos conceda ver un poquito más lo que Él quiere, lo que Él está buscando en nosotros, ¿amén? Entonces necesitamos revelación de parte del Señor, así como Isaías pudo ver al Señor y dice que lo vio sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Entonces lo primero que él vio es que Él está sentado en el trono, que Él es el Señor. Él vio el señorío de Dios sobre su casa, sobre su templo, ¿amén? Y que lo que había ocurrido con Usías no era por causa de que Dios era un Dios tirano o dictador e injusto, sino porque Él, solo Él, tiene el señorío en medio de su casa, de que Él es el Señor, y que solamente lo que nosotros podemos hacer es lo que Él nos mande, lo que Él nos dirija, lo que Él nos diga, ¿no? Que nosotros no estamos en libertad de poder ofrecer cualquier cosa, ni de movernos, ni de querer impulsar las cosas por nosotros mismos, por nuestros propios intereses o intenciones, sino que siempre debemos tener en cuenta que la iglesia es el lugar del trono del Señor. Y por eso es un lugar de mucha reverencia, es un lugar de mucho temor también, ¿no? Que debemos tener esa sensibilidad de que la iglesia es la casa del Señor, es donde Él se enseñorea, donde Él tiene su trono, ¿no? Y que por tanto debemos pedir siempre su dirección y estar siempre bajo su señorío y bajo su cuidado. Y que eso había producido aquello que produjo en el rey Usías, y que por tanto nosotros también debemos tener ese mismo cuidado. Y sigue diciendo acá el verso 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces lo otro que le permite ver aquí el Señor a Isaías en medio de esta situación es la santidad de Dios, su santidad, ¿amén? Primero le muestra su señorío, Él está sentado en el trono, ¿amén? Y sus faldas cubren todo el templo, y también entonces ve estos serafines proclamando la santidad del Señor, ¿amén? Santo, 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 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en santidad, ¿amén? Contemplando la santidad que hay en el Señor, su pureza, su majestuosidad, su verdadera santidad, ¿amén? Y nos vamos a dar cuenta aquí lo que el poder ver al Señor en su santidad produce
en nuestras vidas también. Que era necesario que también Isaías lo pudiera contemplar. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Y esto era lo que el Señor quería que Isaías pudiera percibir en medio de esta visión que él tenía. Dice que Isaías era un siervo del Señor que había sido usado por él, pero él necesitaba ver ahora, tener una visión más clara del señorío del Señor en medio de su pueblo y también de la santidad del Señor en medio de su pueblo. Y solamente cuando Isaías pudo ver la santidad de Dios es que él fue consciente de su propia miserableza, de sus propios pecados. Ay de mí que soy muerto, exclamó Isaías cuando vio la santidad del Señor. Isaías posiblemente no había expresado, no se había visto en esa condición en la que él estaba, hasta que pudo estar delante de la santidad de Dios. Entonces es la santidad de Dios revelada en nuestras vidas la que nos deja ver verdaderamente nuestra condición, nuestra verdadera situación. ¿Y por qué el Señor de pronto necesitaba hacer esto en Isaías? Porque así como se pudo haber producido un temor por lo que había ocurrido con Isaías, también con Usías, también hubiera podido producir lo contrario en el corazón de Isaías. Y lo contrario es llenarse de orgullo al pensar que aquel estuvo en esa situación, pero que Isaías mismo nunca había estado en eso. De que quizás Usías entró en esa situación porque él era un hombre pecador, porque él no había entendido correctamente al Señor, porque él había actuado de una manera descuidada, pero que en cambio Isaías era el gran profeta que había sido usado por Dios siempre, que el Señor le había venido mostrando y dando la profecía en medio del pueblo de Israel. Entonces el Señor tiene que mostrarle sí su señorío, pero también su santidad, y dejarle ver delante de esa santidad, delante de la santidad de Dios, de su justicia, y no delante de la propia justicia nuestra o de nuestra propia santidad, de nuestra propia medida de santidad y de pureza, que todos delante de Dios, al ser contrastados con su santidad, todos tenemos que decir lo mismo que dijo aquí Isaías: ay de mí, que somos muertos, que nosotros delante del Señor no tenemos nada que mostrar con lo cual nosotros podamos sentirnos dignos de estar delante del Señor, que nosotros no somos dignos de estar delante de Él ni delante de su presencia, y que nosotros en nosotros mismos nunca llenaremos la medida que Dios requiere para estar delante de Él. ¿Amén? El verdadero conocimiento de nuestro pecado, mi hermano, está en poder contemplar la santidad del Señor, no en examinarnos a nosotros mismos, ni en estar atentos a nuestras equivocaciones, porque cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pues solamente tenemos nuestra propia medida de lo que está bien y está mal, y generalmente esa medida está acomodada a lo que nosotros hacemos para decir que hasta ahí está bien, ¿no? Que eso es suficiente. Pero el que podamos estar y que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos a su santidad es lo que verdaderamente va a revelar el pecado en nosotros, ¿no? Es el pecado, en nuestra verdadera condición se refleja es cuando estamos a la luz del Señor viendo su santidad. Y esto fue lo que ocurrió entonces aquí con Isaías, ¿no? No era solo Isaías, no fue solo Usías el que era digno de muerte. Todos nosotros, incluido este gran profeta de Dios que estaba en el pueblo de Israel, hubiesen sido dignos de muerte delante del Señor. Entonces dice: ay de mí que soy muerto. Y luego dice acá: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Entonces la santidad de Dios, lo que él vio de la santidad de Dios, le pudo hacer ver que no era solo Usías el que murió leproso, ¿no? Sino que todos delante de Dios estamos en esa misma condición que fue expresa en Usías. Sabemos, hermanos, que esto que él proclama acá, que él es un hombre inmundo de labios,
se refiere justamente a esa circunstancia que Dios había dejado por medio de la ley, de que los leprosos tenían que estar apartados del pueblo y estar gritando esto que Isaías gritó acá, ¿no? Allá en Levítico ustedes recuerdan que el Señor muestra esto. Leámoslo ahí rápidamente. En Levítico, para darnos cuenta que esta expresión de Isaías refleja que la condición de leproso que ahora él mismo reconocía en su propio ser, ¿no? Y que antes pareciera solamente haber estado en la condición de Usías. Entonces, a ver si me acuerdo. Este mal es como en el capítulo 13. Sí, 13. En el capítulo 13, ahí los hermanos pueden ver que todo ese capítulo habla de las leyes acerca de la lepra. Y en el versículo 45, Levítico 13 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces esta era la ley para los que tenían lepra, ¿no? Para los leprosos. Dice que tenían que estar embozados, o sea, tenían que tapar su boca y estar fuera del campamento, apartados en un lugar aparte del pueblo, y cuando alguno del pueblo estuviera acercándose a él sin que él lo supiera, entonces esta persona tenía que estar gritando constantemente que había un inmundo, que él era inmundo y que se apartaran de él porque él estaba inmundo, para que las personas no se le acercaran, no estuvieran cerca de él. Entonces cuando Isaías, allá en esa condición, ve la santidad de Dios, y luego de ver la santidad de Dios, pero acá en el 13 de Levítico hay unas condiciones que dice que habló Jehová a Moisés, a Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, a uno de sus hijos, los sacerdotes. Amén. Tenía que, pues, uno de sus hijos, pues, tenía que responder por el que estuviera contagiado de lepra. Y eso es todavía, digamos, si el hijo estuviera bien, tenía que llevarlo a Aarón. Sí, ahí se refiere a que a los hijos de Aarón, los leprosos, en medio del pueblo de Israel, tenían que ser llevados a Aarón y a sus hijos para que los sacerdotes le examinaran, y dependiendo la situación de lepra que la persona tuviera, tenían que darle un tratamiento u otro, ¿no? Y eso muestra, como decimos, que la lepra pues es una figura del pecado en el ser del hombre, y que el Señor trata con nuestros pecados dependiendo la situación de cada uno. Entonces eran los sacerdotes los que examinaban y determinaban que eso que estuviese ocurriendo en el ser era verdaderamente lepra, y dependiendo la lepra tenía un tratamiento para poder ser sanado de esa lepra, y si definitivamente no era sanado tenía que ser apartado del medio del pueblo, y como decíamos acá, cubrir su boca y estar pregonando constantemente de que había un inmundo, para que las personas sanas no se acercaran a él y fueran también contaminadas y contagiadas. Pero fuera de la enfermedad en sí, era también, digamos, un pecado. Sí, sí. Era un pecador, sí, prácticamente. Sí. Y fuera de eso, pues se contagiaba fácilmente por medio de la lepra. Sí. Y así, ¿cuánto no nos contagiamos nosotros de pecados? Sí. En cada momento, pues, como decía al principio, nosotros también somos contagiados de esa misma enfermedad, de esa misma mal, ¿no?
Otra cosa es que acá se haya combatido un poco en sí la enfermedad, pero el pecado todavía está vigente. Sí, también. Eso fue justamente lo que pudo ver Isaías acá, cuando él contrastó, digamos, él, que era un profeta de Dios, que había dado tantas profecías de parte de Dios en medio del pueblo, ¿cómo él podría llegar a haber expresado que él era un hombre inmundo de labios, si su propia boca había sido usada por Dios para profetizar en medio del pueblo de Israel? Pero cuando él estuvo delante de la santidad de Dios, Dios le mostró lo que él era en sí mismo. Y nosotros en nosotros mismos seguimos siendo pecadores, somos pecadores en nuestra naturaleza, y nuestra condición es esa condición que pudo ver aquí Isaías. Y él vio que eso ocurría en él, que él era un hombre de labios inmundos, o sea, y por el contexto que acabamos de leer allá en Levítico nos damos cuenta que eso hacía referencia a que él vio que sus propios labios estaban llenos de lepra, así como ese rey Usías que había pecado, fue lleno de lepra en su frente, sus propios labios también estaban en esa misma situación. Y no solo él, sino además todo el pueblo, dice, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿no? Entonces, esa es la condición que hay en nuestra humanidad caída, en nuestra condición caída. Todos nosotros estamos en esa misma situación, esa misma condición delante de Dios, ¿no? Pero el Señor tenía que mostrarle algo más, ¿no? Es decir, la visión que el Señor le dio no solamente paró ahí, el Señor le mostró su señorío, le mostró su santidad, y por esa causa él pudo ver su propia condición, la condición que había en sí mismo, ¿no? Y que él pudiera lamentarse y despojarse de cualquier orgullo, de cualquier vanidad que hubiera también en su corazón, ¿no? Porque el peligro que había en Isaías era el mismo, que ocurriera lo mismo que ocurrió en Usías, porque el Señor le iba a seguir usando grandemente a Isaías de aquí en adelante en medio de su pueblo, pero la dificultad era la misma que estaba en el rey Usías, que cuando él fuese usado por el Señor, por Dios, entonces su corazón nuevamente se enalteciera también y cayera en ruina. Entonces el Señor necesitaba mostrarle lo que él era en sí mismo. Isaías, tú eres un hombre en la misma condición que todo el resto del pueblo y en la misma condición de aquel rey que murió por causa de ese pecado, ¿no? Entonces aquí continúa diciendo ahí en Isaías en el capítulo 6. ¿No? Gracias al Señor que no termina ahí, porque dice entonces el verso 5, entonces dije, Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea que lo que produce el Señor al mostrarnos quién es Él, es que nosotros también podamos conocernos quiénes somos nosotros en nosotros mismos, ¿vale? Cuando hay orgullo y hay vanagloria es porque quizás nosotros no hemos visto lo suficientemente al Señor, solamente nos hemos visto a nosotros mismos, nos hemos estado contemplando a nosotros mismos, entonces nos vanagloriamos, nos enorgullecemos de lo que nosotros somos. Pero cuando nosotros vemos al Rey, como dice aquí, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, cuando nosotros vemos al Señor, entonces nos conocemos a nosotros mismos y ya entonces no somos tan orgullosos de lo que nosotros mismos somos, sino más bien nos compadecemos de nosotros mismos, sabemos que no somos nada, y no solo a nosotros mismos, sino como él dice, y habitando en pueblo, en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, también reconocemos que todos nosotros estamos en esa misma condición, ¿no? Que no hay unos que estén en una condición más baja que la mía, ni otros que estén en una condición más alta que la mía, sino que todos delante del Señor estamos en esta misma condición delante de Él. Amén. Y eso es lo que el Señor quería que Isaías pudiese ver. ¿Por qué? Porque le iba a usar grandemente después. Amén. Entonces él tenía que reconocer su propia debilidad y que iba a estar en medio de un pueblo necesitado, así como él mismo estaba necesitado y enfermo. Entonces dice, habitando en medio del pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y continúa diciendo, y voló hacia mí uno de los serafines que guardaban la santidad de Dios, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Amén? Entonces aquí nos muestra esto, ¿no? Aquí el serafín fue hasta el altar, ese trono de Dios, que ahora es un trono de gracia, y tomó con él un carbón encendido, y con ese carbón tocó los labios
que ya Isaías había visto como labios inmundos, tocó los labios de Isaías y dice que por esa causa entonces su culpa era quitada y también su pecado, ¿no? Y sus labios ahora eran limpios. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor nos quiere mostrar quién es Él para que nosotros podamos ver quiénes somos nosotros en nosotros mismos, pero el Señor no quiere dejarnos ahí, el Señor no quiere dejarnos en nuestra condición, sino que Él quiere obrar a favor nuestro, ¿vale? Y esta es la gran diferencia. La gran diferencia no está en si nosotros somos o no somos pecadores, porque éramos todos pecadores, ¿vale? La diferencia está en que ahora el Señor, así como este serafín tocó el labio con este carbón encendido, el Señor ha venido y ha limpiado también nuestras vidas, nuestros corazones, nos ha redimido, ¿vale? Nos ha justificado, nos ha quitado la culpa, ha perdonado nuestros pecados, ¿vale? Por algo que nosotros somos. No es por eso, porque Isaías no hizo nada acá. Isaías lo único que pudo hacer fue reconocer su indignidad. Pero el Señor en su misericordia hizo una obra a favor de Isaías, porque el Señor no quiere que nosotros quedemos en esa condición caída, sino que el Señor quiere levantarnos, quiere limpiarnos y quiere llegar incluso a utilizarnos para gloria de su nombre. Y entonces eso es lo que el Señor también quiere que nosotros conozcamos. No que desconozcamos nuestra situación, nuestra condición. Sin Él somos esos leprosos. Pero hay otra cosa más. El Señor ha obrado a nuestro favor. El Señor vino por medio de su Hijo, derramó su sangre en la cruz. Su sangre está disponible para que nuestros pecados sean limpiados y cubiertos y perdonados. Amén. Y nos ha dado de su Espíritu que ahora mora en nuestras vidas. Y su Espíritu Santo ahora mora en nuestra vida y nos ha regenerado y nos ha dado una nueva vida. Amén. Y esa vida gloriosa de Cristo ahora está siendo participada también a cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, de manera que ahora nosotros no somos solo aquellos que habitan, que tienen labios inmundos y habitan en medio de pueblos que tienen labios inmundos, sino que ahora somos aquellos que, aunque estábamos en esa condición, hemos sido limpios por la obra del Señor. ¿Amén? Y somos unas nuevas criaturas ahora en Cristo Jesús. ¿Amén? Y hemos sido perdonados por Él. El enemigo a veces también nos acusa. El enemigo quiere acusarnos. ¿Se acuerdan allá cuando está esa profecía? Allá en Zacarías, cuando muestra a Josué, al sacerdote Josué, y dice que estaba Josué allí vestido con vestiduras viles, y Satanás estaba delante de él para acusarlo, ¿no? Y lo acosaba constantemente, ¿no? Y entonces el Señor tiene que entrar, reprender al enemigo, ¿no? Y decir que a Josué, ordenar que a Josué se le pongan vestiduras dignas, que se le pongan unas vestiduras santas. Entonces ahí nos damos cuenta la obra del enemigo, que es que querer acusarnos constantemente, hacernos ver solo esa primera parte que pudo ver Isaías al principio, que somos inmundos, que somos indignos, que somos pecadores, que hemos caído, que hemos sido infieles con el Señor, que hemos sido desleales, que en nosotros no hay ninguna capacidad para hacer nada para el Señor. El enemigo quiere dejarnos postrados. El enemigo quiere que nosotros pongamos nuestra mirada solo en lo que nosotros somos. Solo en lo que nosotros somos. Pero el Señor quiere que nosotros pongamos atención a lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso el serafín le decía a Isaías: he aquí que esto tocó tus labios. O sea, Él quería que él supiera que había hecho una obra a favor de Isaías. Y entonces cuando a veces nos sentimos acusados o despreciados, o sentimos que nosotros no podemos hacer nada por el Señor, que no podemos avanzar en sus caminos, que no podemos servirle, que no podemos serle útiles, a veces no es el Señor el que nos está haciendo ver esto, sino es el enemigo, que quiere acusarnos y quiere dejarnos ahí postrados en el camino. Pero el Señor nunca nos mostrará nuestros errores ni nuestra debilidad solamente para avergonzarnos y dejarnos postrados. El Señor no obra de esa manera. El Señor siempre nos mostrará lo que Él es, nos mostrará nuestra debilidad, pero también siempre nos mostrará su obra, lo que Él ha hecho a nuestro favor, y querrá levantarnos y querrá que nosotros estemos en pie delante de Él. ¿Amén? Entonces nosotros debemos siempre estar discerniendo. Cuando nosotros nos sentimos acusados,
discernir si eso es de parte del Señor que está queriendo mostrar algo que en lo que hemos estado actuando equivocadamente, o discernir si es el enemigo mismo el que quiere acusarnos para dejarnos solamente postrados. Y el Señor nunca querrá que nosotros estemos en derrota, caídos, postrados al lado sin poder levantarnos para Él. Entonces, somos lo que somos en nosotros mismos, pero nuestra confianza no está en lo que nosotros somos, está en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí, es cierto, hermanos. Es cierto que ninguno de nosotros es digno. La palabra del Señor muestra que el Señor escogió a lo débil y a lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para deshacer lo fuerte, para deshacer lo poderoso y lo que sí es. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que hay en nosotros alguna capacidad de poder hacer algo para el Señor. El Señor nos ha puesto en medio de su casa. El Señor quiere que nosotros podamos ser útiles para Él. Dice allá en Romanos que nosotros ahora debemos considerarnos como vivos de entre los muertos y presentarnos delante de Dios como instrumentos de justicia, para que Él pueda usarnos, para que podamos servirle, para que podamos estar en medio de su casa, no apartados como le tocaba a los leprosos, ¿no? El enemigo quiere que nosotros nos veamos así. Si nosotros cometemos algún error, si cometemos alguna equivocación, algún pecado, el enemigo quiere que nosotros nos apartemos de la comunión, que no estemos más en medio de los hermanos y que estemos afuera y no tener ningún contacto con las cosas del Señor. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos así. El Señor quiere hacernos ver que aunque nos equivocamos, Él nos da el perdón, que Él nos puede ayudar para liberarnos, ¿no?, de todas nuestras circunstancias y poder estar en comunión en medio de su casa, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos estar aquí sirviendo. Entonces no tenemos capacidad de nada, eso es verdad, pero el Señor sí en nosotros sí nos da la capacidad y nos da la fortaleza, ¿no? Somos débiles, es verdad, pero el Señor en nosotros nos puede dar la fortaleza que necesitamos, ¿no? No somos muy inteligentes, es verdad, pero el Señor en nosotros nos puede dar toda su sabiduría, ¿no?, para que podamos servir al Señor y ser útiles para Él. Entonces por eso luego sigue diciendo acá. Dice, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿qué hay entre estos dos versos, ¿no? En aquel verso en el que Isaías estaba en el piso tendido y diciendo, ay de mí, yo soy un hombre muerto, inmundo de labios, ¿no?, para poder luego parar, levantarse y decir delante del Señor, de aquel que está sentado en el trono y de aquella santidad tan tremenda que es proclamada, poder decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá en mi nombre?, dice el Señor, ¿no? ¿Quién irá a representarme delante del pueblo? Imagínate, después de haber tenido esa visión tan terrible de lo que es la santidad del Señor, y luego que el Señor pregunte, ¿quién puede hablar en mi nombre? Y Él poder levantar y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Hay algo que hay entre estas dos situaciones, ¿no?, entre el estar postrado, diciendo que somos muertos, que merecemos la muerte y que somos inmundos, y esta nueva condición que es estar delante del pie y levantar, atrevernos a levantar la voz y decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí, utilízame a mí. Y eso que hay entre las dos, pues es la obra del Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos saca de una condición y nos pone en la otra, ¿no? No es que Isaías ahora era diferente, no, fue que algo hubo a su favor, algo el Señor hizo por él, ¿no? Algo el Señor obró por él, y eso que obró por él, y que Isaías pudo ver lo que el Señor hizo por él, creerlo, aceptarlo, afirmarlo en su corazón, fue lo que le dio la fortaleza para levantarse delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí, ¿no? Sí, Señor, yo sé lo que soy ahora en mí mismo, pero también sé lo que tú has hecho por mí. Yo conozco mi insuficiencia, pero también conozco tu poder. Conozco mi torpeza, pero también conozco tu sabiduría, Señor. Y no quiero afirmarme en lo que yo soy, que no es nada,
sino quiero afirmarme en lo que tú eres y lo que tú me quieres dar y enseñar y hacer por mí. ¿Amén? Ahí está la fe. Esa es la fe, creer, poder conocer lo que Él ha hecho por nosotros y creerlo y afirmarlo y tomarlo para nosotros como una realidad. ¿Amén? Y no quedarnos solo en lo que nosotros mismos somos. ¿Amén? Y entonces allí poder ser guardados de ese envanecimiento en nuestro corazón, de ese enaltecimiento, porque cuando nos pregunten ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo es que usted logró hacer esto? No vamos a decir, sí, es que yo siempre he sido muy inteligente, yo siempre he sido muy... No, yo siempre he sido muy capaz, sí, yo siempre he sido muy juicioso. No hay nada de eso, amén. Porque ya estuvimos delante del Señor y el Señor nos dejó ver quiénes somos nosotros en realidad. ¿Amén? Tenemos que decir, la gloria pertenece a nuestro Señor, amén, que hizo todo por nosotros, y no dejarnos desanimar en nuestro corazón, ni pensar que no podemos hacer las cosas, que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad, porque ahí está el Señor para con nosotros. Recordamos lo que el Señor hizo con ese pequeñito David, ¿amén? Con aquel David, enfrentándose a ese gigante. Y él decía que él peleaba en el nombre del Señor, ¿amén? Que él era el que lo fortalecía, que él era el que lo ayudaba. David en sí mismo no pudo haber hecho lo que hizo, pero fue el Señor quien le ayudó. Entonces, hermanos, que nosotros también podamos decir, como dijo aquí el profeta Isaías, he aquí, Señor, envíame a mí, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que el Señor ha hecho a nuestro favor, por lo que el Señor puede hacer a nuestro favor. ¿Amén? Y que podamos ver también en los otros hermanos lo que el Señor ha obrado en ellos. ¿Amén? Y confiar en lo que el Señor puede hacer con ellos. No en lo que ellos mismos son, sino en lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Amén? No poner nuestra mirada solo en lo que somos en nosotros mismos, sino en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Vamos a leer algunos pasajes en el Nuevo Testamento para... Es parecido, perdón, sí, es parecido a lo que le pasó al rey Nabucodonosor cuando era rey de Babilonia. Sí, hay varios. Se enalteció tanto que quiso ser Dios, sí. que quiso, digamos, coger el trono más elevado. Dios le dijo, no, un momentico, que usted es rey de una parte de la tierra. En ese momento era rey de Babilonia. Sí. Pero no lo desechó de todo. Sí. Sigue siendo rey, pero sigue comiendo hierba durante no sé cuántos años, 7 años creo que duró. Sí. Y le tocaba seguir comiendo hierba, pero era rey, pero se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Amén. Al compararse con Dios. Sí, por eso es que el Señor constantemente, de tanto en tanto, tendrá que hacernos estar delante de su presencia, de su santidad, para hacernos reconocer que no somos nada, más bien. Que podamos tener eso constantemente en nuestro relacionamiento con el Señor, para que podamos mantenernos sin enaltecernos. La visita, ¿tú ibas a compartir algo? No, que me acuerdo, pero no. Bueno, sí, ahí vamos a avanzar entonces un poquito, y si te acuerdas, de pronto leer algún pasaje o algo, Gladysita. Ese era un... No, bueno. Veamos en el Nuevo Testamento algunos pasajes que nos hablan acerca de eso. En Romanos capítulo 12. Romanos 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Aquí dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, no rogaba esto por lo que nosotros somos, sino es por causa de las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Amén? O sea, casi que Pablo está diciendo aquí, porque Romanos sabemos que explica
perfectamente todo lo que el Señor logró por medio de la obra de salvación de su Hijo. Amén. Lo que el Señor logró en la cruz, derramando su sangre por nosotros, llevándonos a nosotros a la cruz para ser crucificados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él, viviendo ahora por el Espíritu, estando y permaneciendo ahora en Cristo. Toda la obra de Cristo es presentada perfectamente por Pablo aquí en Romanos. Y luego entonces ya casi al final de esta carta, entonces él dice, así que hermanos, teniendo en cuenta todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿amén?, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor, nos ha entregado y nos ha dado. Por causa de esto, entonces dice, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En sacrificio vivo, o sea, que nos presentemos delante de Dios sin temor, porque no nos estamos presentando nosotros mismos, sino en lo que Él hizo por nosotros. ¿Amén? Nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, esto nos demuestra que el Señor se agrada de que nosotros como sus hijos podamos presentarnos delante de Él. ¿Amén? No en nosotros mismos, como hizo Usías, ¿no? No entrando en nuestras propias fuerzas, pensando que nosotros somos suficientes en nosotros mismos y siendo osados en nuestra carnalidad para hacer las cosas. No, no de esa manera. Eso es desagradable para Dios, ¿no? Pero como dice allá en Primera de Pedro, ¿no?, presentando sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Amén? Es por medio de la obra de Cristo, o sea, no basados, no fundamentados en nosotros mismos, sino confiados en la obra que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Amén? Reconociendo nuestra inutilidad, pero reconociendo el poder y la obra de Dios a nuestro favor, que presentándonos con ese reconocimiento delante de Dios. ¿Amén? Confiando en Él y no en nosotros mismos. Y eso es algo que es agradable a Dios, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, dice, racional. O sea, Dios espera que nosotros, ahora como sus hijos, nos presentemos delante de Él en certidumbre de fe y le sirvamos. Eso es algo racional, es algo que Dios apenas, podríamos decir que Dios lo llama como algo lógico, que si nosotros hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros y hemos creído en esa obra, es apenas lógico que nosotros querramos servir al Señor, que querramos ser útiles para Él, que podamos confiar en su obra para presentarnos ahora delante de Él y poder servirle. ¿Amén? Es apenas algo racional, dice acá, es nuestro culto racional. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, conforme el Señor va renovando nuestro entendimiento, no nos vamos conformando a este siglo, vamos comprobando que la dirección del Señor y servir al Señor es lo que es agradable y perfecto. La voluntad del Señor en nuestra vida es lo que es perfecto. A veces nosotros pensamos que lo perfecto en nuestra vida es el plan que nosotros hemos trazado para nuestra propia vida. ¿Cómo sería tu vida perfecta? Yo quisiera tener esto, aquello, tener este trabajo, no tener que trabajar. Eso sería perfecto. O no tener que trabajar y estar todo el tiempo con los hermanos, o al contrario, tener un buen trabajo, ocupar una familia. Eso para mí sería la vida perfecta. Pero la vida perfecta aquí dice, hermanos, que nosotros debemos es comprobar que es la voluntad de Dios en nuestra vida lo que es agradable y lo que es perfecto. ¿Amén? Así, aunque en nuestra medida eso no sea tan perfecto ni tan agradable, si es la voluntad de Dios, eso es perfecto para nosotros. ¿Amén? Porque el Señor está obteniendo en nosotros lo que Él quiere obtener. ¿Amén? Entonces, la vida perfecta no es la que nosotros queremos a veces ni la que nos imaginamos, sino es la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la vida. Si la voluntad del Señor es que tú tengas lo que tienes hoy, o que tengas que estar ocupado en lo que estás ocupado hoy, eso, si esa es la voluntad del Señor, eso es perfecto. Tienes una vida perfecta, hermano, si tú estás en la voluntad del Señor. ¿Amén? Si estamos luchando contra la voluntad del Señor, pues estamos en una vida imperfecta. ¿Amén? Entonces tenemos que conocer que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. Dice el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, aquí está de nuevo Pablo reconociendo que es ¿por qué él puede decir esto? Digo pues, ¿por qué? Porque yo soy un hombre muy inteligente, o porque yo soy un gran apóstol de Dios en medio de ustedes, por eso les digo esto. No,
Digo esto ¿por qué? Por la gracia que me da. O sea, está como Isaías diciendo, después ahí no leímos, pero ahí después el Señor le dice a Isaías, usted va a tener que ir a decirle al pueblo que es un pueblo duro, que es un pueblo de corazón fuerte, que no van a querer oírles. O sea, lo que tenía que decirle Isaías no era un mensaje suave. Isaías no fue escogido para decir al pueblo de Israel muchas bendiciones que les iban a venir, no. Iba a tener que reprender, exhortar al pueblo de una manera bien difícil. Amén. Y por eso el Señor tenía que tener esa visión antes por medio de Isaías para que él reconociera. Amén. Entonces aquí dice, digo pues por la gracia que me es dada. Es como si cuando Isaías fuera a decir esas profecías que eran profecías difíciles, que tenía que exhortar al pueblo de una manera difícil, es como Isaías dijera, digo esto y recordara lo que él había visto cuando estaba en la santidad del Señor. ¿Amén? Recordaba que lo que él era y que era el Señor el que le había limpiado. Digo esto porque el Señor me limpió, no porque yo sea mejor que usted, sino lo digo es porque yo soy igual que usted, solo que sé que el Señor me ha limpiado a mí y por esto puedo decirlo, ¿no? Y debo decirlo. ¿Amén? Entonces Pablo tenía que recordar que era la gracia del Señor en su vida, es por la gracia del Señor que hay en él, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Eso también a veces lo pone el enemigo, como vimos, para que nuestro corazón se enaltezca y queramos hacer más y que tengamos a los otros como menos que nosotros. Que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, o sea, que tampoco uno menos, porque el enemigo quiere o enaltecer nuestro corazón para hacernos ver que nosotros somos mejor que nadie sin Dios, o también rebajarnos al punto de hacernos ver que somos nada y que somos inútiles y que no podemos hacer nada para el Señor. No, ni una cosa ni la otra provienen de Dios. ¿Amén? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Amén? El que debemos tener, ¿cuál es? Que somos hijos de Dios, que Él nos ha perdonado, que Él ha hecho algo a nuestro favor y que contamos con Él para poder hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Amén? Entonces dice, sino que piense de sí con cordura. O sea, el enaltecernos o el vernos demasiado bajos es vernos no con cordura, sino con una medida que no es cuerda, de acuerdo al Señor. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Amén? Pues a cada uno el Señor nos ha dado una medida, un llamamiento. Cuando nosotros le decimos al Señor, heme aquí, el Señor nos dirá para qué nos quiere utilizar y usar. Hagamos eso confiando en el Señor, confiando en su gracia, ¿amén? Sabiendo que no somos en nuestra propia capacidad, sino somos en lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Ahora el Señor nos pone a hacer cosas que sobrepasan lo que sabemos que está en nuestra capacidad. Y es porque Él quiere que nosotros confiemos no en nuestra capacidad, sino en lo que Él nos ha dado. ¿Amén? Y a veces el Señor nos pone a hacer cosas muy por debajo de lo que nosotros somos capaces. Y es para que nos demos cuenta también que debemos bajar nuestra cabeza, nuestro corazón. Y sí, aunque nosotros en lo humano tuviéramos la capacidad de montar un escenario completo y tener un grupo grandísimo de alabanza, y de pronto el Señor nos pone en algo más sencillo. ¿Amén? O aunque hubiesen hermanos más elocuentes para compartir su palabra, de pronto el Señor utiliza a alguien que no sea tan elocuente, ¿amén? Y al que es muy elocuente lo pones a arreglar las sillas. Porque es que el Señor necesita llevarnos poco a poco a su medida, a su nivel. ¿Amén? No quiere decir que después no utilizará a uno y a otro en lo que Él quiera usarlo. Solo que el Señor tiene los tiempos y conoce los tiempos necesarios y nos va dando esa medida de fe necesaria para que no nos enaltezcamos ni tampoco nos quedemos por debajo, sino que confiamos en lo que Él nos ha hecho. ¿Amén? Nos ha dado. Entonces dice, luego continúa diciendo, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Y termino leyendo ahí el pasaje que está en 1 Corintios también de Pablo, en el capítulo 15, donde dice así. Dice, veamos desde el verso 6, está hablando Pablo diciéndole a los corintios cómo él empezó a predicar el evangelio en medio de ellos, ¿no?
de cómo el Señor les predicó que el Señor había muerto y que había resucitado, y cómo el Señor se vino apareciendo después de su resurrección a varios hermanos, ¿no? Afirmando la fe de los hermanos en la resurrección de Cristo. Y luego dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, hablando del Señor Jesucristo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces ahí dice Pablo, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Amén? Ahí está su condición. ¿Amén? Ahí está Isaías viendo la santidad del Señor y reconociendo, Señor, yo soy el más pequeño de todos, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol, ¿no? Porque de hecho incluso yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero, ahí está el pero, amén. Pero por la gracia de Dios, amén. Por la gracia de Dios. Ahí está aquel serafín que tocó los labios de Isaías y que él pudo ver que una obra de Dios a favor de él. ¿Amén? Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he trabajado más que todos ellos. Ahí como que Pablo comienza a decir, eso que el Señor me dio, esa obra a favor mía, yo la aproveché tanto que he trabajado mucho a favor del Señor, ¿no? Pero ahí como que Pablo comienza de nuevo y luego vuelve y aterriza. Pero cuidado, no yo, ¿no? Entonces vuelve, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Entonces, aquí vemos nuevamente ese aspecto de poder ver lo que somos en nosotros mismos, pero creer la obra del Señor, la gracia del Señor a nuestro favor, y entonces obrar y trabajar con esa confianza en el Señor, sabiendo que no somos nosotros mismos, sino lo que el Señor ha hecho por nosotros también, y lo que el Señor puede y está dispuesto a hacer por nosotros también. Entonces podamos, hermanos, confiar siempre en el Señor, en su obra a nuestro favor. ¿Amén? Él está a favor nuestro y quiere ayudar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás por nosotros, Señor. Señor, nosotros hemos conocido lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y toda la provisión que tú nos has dado en tu Hijo y por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso, Señor, hoy quisiéramos, Señor, que tú, Señor, te revelaras a nuestras vidas, que pudiéramos afirmarnos, Señor, en lo que tú eres, Señor. Sabemos lo que nosotros somos en nosotros mismos, Señor, pero queremos más confiar y descansar en lo que tú eres por nosotros, Señor, en que tú estás en nuestras vidas, Señor, en la realidad de vida que hay en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, haznos esforzados y valientes, Señor, como tú le decías a tus siervos, Señor, que no temamos ni desmayemos, Señor, sino que confiemos en que tú estarás por nosotros, Señor, con nosotros ayudándonos en todo tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda también nuestro corazón de todo envanecimiento, Señor, de enaltecernos, Señor, vanamente, desconociendo que eres tú el que ha hecho todas las cosas y el que eres verdaderamente capaz de hacerlas, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Señor, nos disponemos para ti. Amén. Amén.